Negado. Defensor asegura que TSJ no quitó atribuciones a la fiscal general. Denuncia. Canciller Samuel Moncada reclamó a la comunidad internacional por no pronunciarse contra los ataques ocurridos este martes. Condena. Mesa de la Unidad rechaza asedio al Parlamento. Advertencia. Presidente Maduro aclara que, de ser necesario, activará nueva fase de defensa. Que hable el pueblo. Magistrada emérita del TSJ solicita referendo para aprobar constituyente. Golpe al terrorismo. 6 integrantes de ISIS fueron detenidos en operación policial. Nueva victoria. Guaros de Lara extiende ventaja en serie ante Marinos. Romántico. Ricky Martin quiere una boda grande que todos la recuerden. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, para todos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Buenas tardes, Néstor Brito Holanda y esta servidora, Lirio Pérez Petit. Estamos listos para presentarles las informaciones. Comenzamos de inmediato. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, negó que el TSJ haya quitado atribuciones y competencias a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Señaló que la Defensoría del Pueblo tiene la potestad de investigar toda violación a derechos humanos en el país, según los artículos 280 y 281 de la Constitución. No es que estamos investigando, suponte tú, un hurto, un atraco, una violación, un robo a mano armada. Esos son delitos comunes. No tiene competencia la Defensoría del Pueblo. Pero en materia de derechos humanos sí tenemos. Incluso por la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, voy más allá, por el Código Orgánico Procesal Penal. Eso no es quitarle atribuciones a nadie, simplemente es aclarar una especie de, para mí, controversia que se estaba dando en la búsqueda de nosotros fortalecer nuestro trabajo y veíamos limitaciones. Tarek William Saab condenó el ataque armado desde un helicóptero a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz ocurrido este martes 27 de junio. Esta acción delictiva desde todo punto de vista, para causar pánico en la población, para causar terror también, para incluso lanzar una señal, y yo pregunto ¿de qué tipo? No puede ser una señal pacífica. No puede ser una señal donde tú aplaudas eso. Quien aplaude eso, que saquen un helicóptero y disparen granadas en contra de instalaciones públicas, simplemente tiene una mentalidad asesina, ¿no? Entonces yo siento que es una acción desesperada, una acción totalmente al margen de la ley y que revela, según mi criterio, la ausencia de factores, afortunadamente, golpistas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El defensor indicó que se realizará una sesión en el Consejo Moral con el objetivo de llevar a cabo acciones legales contra el ataque al TSJ. Y la Mesa de la Unidad Democrática y la Asamblea Nacional condenan lo que consideran pretensión del gobierno de irrumpir en la sede del Palacio Federal Legislativo en un nuevo intento por desconocer la voluntad popular reflejada el 5 de diciembre de 2015. Mediante un comunicado, rechazaron el discurso del presidente Nicolás Maduro, invocando las armas y desconociendo el voto como expresión de cambio, lo ocurrido a las afueras de la Asamblea Nacional por grupos violentos, la agresión del coronel Vladimir Lugo, responsable del destacamento de la Guardia Nacional en el Parlamento, contra las diputadas Delsa Solórzano y Denis Fernández, así como el posterior irrespeto al diputado Julio Borges en su intento por aclarar la confusión surgida a raíz del ingreso de material electoral a la sede de la Asamblea. Culminan asegurando que estas actuaciones desmedidas e irrespetuosas ratifican la lucha democrática y la necesidad de reinstitucionalizar al país, tal y como ha insistido Julio Borges y la directiva de la Asamblea Nacional.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad del Estado realizan la búsqueda del piloto y del helicóptero que sobrevoló este martes en la tarde el Tribunal Supremo de Justicia. Así lo informó el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, al condenar el ataque con disparos y granadas a la sede del máximo tribunal. Precisamente, Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, condenó el ataque del helicóptero, el que considera parte de una escalada terrorista. Primero, condenar y rechazar categóricamente las acciones terroristas en contra del Tribunal Supremo de Justicia, magistrados de la República y funcionarios que laboran en nuestra institución. Segundo, exigir que cese inmediatamente los actos y pronunciamientos hostiles en contra del Tribunal Supremo de Justicia y de los funcionarios del Poder Judicial, que sirvan como justificación para ser objeto de ataques terroristas. Tercero, declara que el Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados y magistradas y demás jueces de la República se encuentran bajo amenaza terrorista, por los cuales solicitaremos las medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de nuestra institución y de nuestros funcionarios. Cuarto, designar una comisión especial de magistrados y magistradas de este máximo tribunal para que inmediatamente se dirijan a los órganos multilaterales a fin de denunciar este ataque terrorista que tiene como único fin producir la alteración del orden constitucional y democrático en nuestro país. Quinto, convocar a los representantes del Poder Público Nacional a una reunión de urgencia con el objeto de tratar la amenaza terrorista e impedir una escalada violenta en contra del pueblo venezolano y de sus instituciones. Sexto, solicitar a los organismos competentes que de manera inmediata, expedita y con la urgencia del caso se inicien las investigaciones correspondientes para dar con el paradero y detención de los terroristas y posibles células que aún continúen preparando otros actos de la misma magnitud. Séptimo, hacer un llamado a la paz nacional y afirmar nuestro compromiso con el pueblo venezolano, la Constitución y las leyes de la República. Por más de 4 horas, diputados de la Asamblea Nacional permanecieron en el Palacio Federal Legislativo debido al asedio de grupos irregulares luego de la suspensión de la sesión de este martes. Ángel López estuvo en el lugar y nos amplía. Las diputadas Delsa Solórzano y Olivia Lozano resultaron agredidas cuando exigieron información a efectivos militares quienes custodiaban cajas identificadas con siglas del CNE dentro del palacio. La situación originó la llegada de presuntos grupos colectivos de tendencia oficialista, quienes cerraron las entradas y lanzaron artefactos explosivos a los jardines del palacio. El presidente del Parlamento, Julio Borges, rechazó el hecho. Eso pasa todos los días, estamos acostumbrados. A nosotros nos han golpeado, ustedes lo saben. A mí me han golpeado en este palacio 5 veces y aquí seguimos. A nosotros nadie nos va a frenar, nadie nos va a parar. Nosotros estamos aquí en honor al pueblo venezolano y ese es nuestro jefe y ese es el único que puede tener una decisión sobre lo que significa el futuro de nosotros. El asedio al Palacio Federal continuó hasta las 10 de la noche, cuando al menos 40 diputados, trabajadores de la Asamblea Nacional y medios de comunicación lograron salir de las instalaciones ante la presencia de manifestantes, quienes lanzaron piedras y explosivos. La unidad móvil de Noticiero Venevisión presentó 2 neumáticos violentados y el parabrisas roto a la salida del lugar, aun cuando miembros de la Guardia Nacional Bolivariana custodiaban los alrededores. Ángel López, Noticiero Venevisión. El canciller de la República, Samuel Moncada, calificó de ataque terrorista la agresión al TSJ y al Ministerio de Interior, Justicia y Paz ocurrida la tarde de este martes por parte de un helicóptero del CICPC. Señaló que la comunidad internacional es cómplice por omisión de este hecho. ¿Cómo nosotros podemos creer en estos países que un día condenan y creen que tienen altos principios y al otro día fingen demencia y se callan y todavía estamos esperando que digan algo? ¿Es que acaso la vida de los inocentes venezolanos del centro de Caracas no les importa? ¿Es que acaso las mujeres y los niños inocentes, nada que ver con política, no les importa? ¿Es que acaso Venezuela no ha sido dura, clara, nítida, rápida en la condena del terrorismo en todas partes del mundo sin importar su origen? Lo que quiero que sientan es que hay una
campaña de hostilidad contra Venezuela. Y la mejor expresión es esto que está ocurriendo hoy. No les importan los venezolanos, no les importan las venezolanas, ni los niños ni las niñas. Cuando un hombre se declara guerrero de Dios y lanza granada en el centro de la capital desde un helicóptero y huye, todavía no reconocen el hecho. Parece que se les apagó la luz, hubo un apagón en todos estos países, no hay luz. Sus teléfonos no funcionan, el Twitter se les cayó. ¿Qué está pasando? Pero igual los medios. Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del TSJ, propone la realización de un referendo consultivo previsto en el artículo 71 de la Carta Magna para preguntarle al pueblo si quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros tenemos un mecanismo constitucional que está establecido en el artículo 71 de la Constitución, que nos permite para las materias de gran trascendencia nacional, como es el caso, consultarle a la ciudadanía en un porcentaje tan bajo como el 10%, con la iniciativa del 10%, si quiere o no esta constituyente. Yo pienso que ese es un referéndum consultivo que está en la Constitución y que corrobora lo que el régimen ha desconocido, que es la necesidad de una consulta para esa constituyente. Porque si se dice que las materias de gran trascendencia nacional deben ir a un referéndum consultivo, o pueden ir, es indudable que la constituyente es una de ellas. Enfatizó que la Asamblea Nacional es el único poder que puede destituir a la Fiscal General de la República. Este sector radical, en este caso representado por este señor diputado que comparece a solicitar el antejuicio contra la fiscal, ¿verdad?, lo que quiere es hacer una distorsión de las disposiciones constitucionales, pensando que pueden o que están en la capacidad de destituir nada menos que a la fiscal general, porque están acostumbrados a eso. La Constitución claramente establece que quien puede destituir a la fiscal es la Asamblea, es a quien le corresponde, previo el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces estamos, vamos a decir, en el previo, en el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Mármol de León señaló que es deber de la fiscal general hacer respetar el Estado de Derecho. Tras el ataque armado desde un helicóptero a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió que, de ser necesario, activará una nueva fase del Plan de Defensa Zamora 200 para proteger a la nación. Ustedes saben que si yo tengo que elevar el nivel de alerta a nivel 2 del Plan Zamora, lo hago. Y si tengo que declarar lo que tenga que declarar, lo voy a hacer. Siempre con mucha conciencia, siempre con mucha seguridad, siempre con mucha serenidad. Lo que sí te puedo decir es que ya están desplegados todas las fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tras la captura de este grupo. Más temprano, el primer mandatario aseguró que la oposición no quiere dialogar porque así lo evidencian los actos vandálicos desde hace 90 días contra bienes públicos, privados, instalaciones militares y personas. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Liberaríamos la patria grande. El mandatario nacional exhortó al presidente de Estados Unidos a mediar para que cese lo que consideró los hechos violentos de la oposición. Y una onda tropical en el oriente del país generará precipitaciones durante las próximas 6 horas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEG, indicó que la actividad de la zona de convergencia intertropical originará abundante nubosidad con precipitaciones de moderadas a fuertes, algunas con descargas eléctricas y ráfagas de vientos en las regiones oriental, central, centro-occidente y dependencias federales. Por lo que INAMEG recomendó tomar previsiones, en especial a quienes se encuentren cerca de los cauces de quebradas y ríos.
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, condenó todo acto terrorista y exhortó a mantener la calma ante los hechos ocurridos en las últimas horas en el país. A través de su cuenta en Twitter, Padrino López hizo un llamado a la población venezolana a permanecer alerta ante lo que considera es una escalada de violencia en el país. Esto haciendo referencia al helicóptero del CICPC que atacó este martes la sede del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, hecho que fue rechazado por el Ejecutivo Nacional y calificado como atentado terrorista. El Ministerio Público solicitó medidas de protección para habitantes del conjunto residencial El Paraíso, mejor conocido como Los Verdes, ante las agresiones cometidas en su contra ocurridas el pasado 13 de junio. En el escrito presentado por la Fiscalía 94 Nacional, el cual fue consignado ante el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se pidió que se notifique a los organismos de seguridad del Estado para que promuevan la difusión del decreto de medida precautelativa en aras de proteger de forma prioritaria la convivencia en sociedad. Esto comprende que los funcionarios policiales en ejercicio de sus funciones deben cumplir con las prescripciones jurídico-reglamentarias establecidas para el ingreso a todo recinto domiciliario, pues que dicha omisión sería contrario a derecho y menoscaba en el ejercicio de los derechos humanos inherentes a los habitantes del conjunto residencial, conocido como Los Verdes. La Fundación Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar reconoció la labor de nuestra compañera Liz Flores por sus más de 30 años de trayectoria impulsando el periodismo responsable y veraz. Destacaron su manejo de diversas fuentes informativas, entre ellas la económica. Oliver Rodríguez nos informa. El presidente de la República, Nicolás Maduro, fue el encargado de entregar el Premio Nacional de Periodismo Televisivo, mención especial a la periodista Liz Flores por su destacada labor y apego al equilibrio y balance informativo. Esto significa un compromiso sobre todo con la verdad, que es el norte de todo periodista. En momentos difíciles, la única alternativa que tiene todo periodista es aferrarse a buscar la verdad y mostrársela a los venezolanos, al mundo, tal como es. Quiero brindar también un especial reconocimiento a los camarógrafos que día a día están trabajando conmigo, Cristóbal Núñez e Ildefonso García. Ellos pasan largas jornadas esperando hasta que surja la noticia, siempre están allí y son en potencia unos reporteros, unos comunicadores testigos de la noticia, y hoy quiero justamente compartir con ellos este reconocimiento, que es un reconocimiento a todo el equipo de Venevisión, porque nosotros trabajamos de manera conjunta, coordinada y articulada para mantenerlos a ustedes informados a través de su noticiero Venevisión. El jefe de Estado destacó la labor de cada uno de los comunicadores galardonados en su día. Para ello pido un aplauso, un reconocimiento. Gente que trabaja, como dice la canción, gente que trabaja en un país de libertad, en un país de debate permanente, en un país de una democracia viva. En compañía de su equipo, Liz Flores pidió a los periodistas jóvenes cultivar la humildad como herramienta básica para conquistar las fuentes de información. Recomendó no alterar los hechos con posiciones políticas. A su juicio, el ideal es garantizar el impulso de una información oportuna, veraz e imparcial. 43 reconocimientos fueron los que se entregaron durante este encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el que se acordó un premio único, 22 premios nacionales y 16 menciones especiales, entre las que destacó la de nuestra compañera Liz Flores, además de 4 reconocimientos a la prensa internacional. En el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Vamos con más información. El secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, y la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, compartieron hoy su profunda preocupación por la crisis, a su juicio, cada vez mayor en Venezuela. Así lo aseguró la funcionaria española tras una reunión con el cardenal. En su encuentro, ambos insistieron en la necesidad de la liberación de los llamados presos políticos y en impulsar un esquema humanitario en pro de los venezolanos. También coincidieron en la relevancia de acatar calendarios electorales que garanticen la democracia en el país. Sáenz de Santamaría resaltó la importancia de Venezuela para España y aseguró que la acogida de los ciudadanos venezolanos es muy grande.
En Brasil, el presidente Michel Temer afirmó ser víctima de una infamia, por lo que arremetió contra el fiscal general Rodrigo Janot, quien este lunes presentó una denuncia en su contra por presunto delito de corrupción pasiva. En una declaración pública desde el Palacio de Planalto, el mandatario aseguró que tiene una preocupación mínima por la acusación, a la que consideró una pieza de ficción sin fundamentos jurídicos. El mandatario rechazó haber cometido el crimen y pidió pruebas concretas ante la situación. Por otra parte, la Fiscalía respondió en un comunicado que la denuncia es pública y está basada en elementos de prueba que a su juicio no dejan dudas sobre la materialidad y autoría del hecho. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, espectáculo nocturno. Show de luces sobre arte indígena será inaugurado hoy en país de Oceanía. Los detalles en breve. Venezuela opina. Esta propuesta es una muestra de un gobierno que ha sido vanguardia y bandera en postulados democráticos, haciendo un llamado, un derecho supraconstitucional, un derecho del poder del pueblo en participar, en nombrar una Asamblea Nacional Constituyente para coordinar, establecer una mesa de diálogo. La destrucción del país, es la imposición a la fuerza y de manera fraudulenta de la Constitución cubana en Venezuela. Es, en pocas palabras, constitucionalizar la dictadura y es acabar con la esperanza y las ansias de libertad de un pueblo. La constituyente no va, ni las elecciones regionales. Lo que va es la transición a la democracia y a la libertad. Venezuela opina. Amigos, continuamos con las informaciones. En el estado de Aragua se mantiene suspendido el servicio de transporte como medida de seguridad ante los hechos irregulares que ya cumplen 72 horas. Vamos a esta hora a hacer un contacto con nuestro corresponsal Eliezer Hernández, quien se encuentra en la entidad. Adelante, Eliezer, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gracias por el contacto que hacemos ahora desde el estado de Aragua, donde se cumplen 72 horas de los hechos irregulares que iniciaron el pasado lunes en horas de la noche. A esta hora debemos reportar que sigue ausente el servicio de transporte público en las principales ciudades del estado Aragua y que también una tranca se registra entre la población de Villa de Cura y San Juan de los Morros en la carretera nacional, donde 2 vehículos de carga pesada fueron colocados para impedir el tráfico como parte de esta jornada de protesta. Durante horas de la noche también se registraron barricadas en zonas como Maracay, El Castaño, Caña de Azúcar y también en los barrios del sur del estado Aragua. Situación que ameritó la presencia de mayor cantidad de funcionarios de organismos de seguridad para tratar de seguir controlando la situación. Este es el aporte informativo que tenemos desde el estado de Aragua. Con ello les invitamos a continuar con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Eliezer, gracias. Continuamos. El ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Sotelo, denunció los actos violentos que se han registrado en el estado de Aragua, sector Las Delicias, y afirmó que hubo un asalto en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Fueron hurtados también allí equipos de producción de vacunas y antígenos para la protección y el control de enfermedades de animales. Fueron hurtados también equipos para la evaluación de la calidad de vacunas comerciales, nacionales e importadas, que es lo que nos permite a nosotros como Estado certificar la calidad de ese insumo veterinario que viene para prevenir epidemias o enfermedades en nuestros rebaños. Y también los equipos de diagnóstico que afectan a las distintas especies animales, sobre todo aquellas enfermedades de carácter zoonótico. ¿Qué quiere decir de carácter zoonótico? Que son enfermedades que afectan tanto al animal como al ser humano. El ministro además informó que hubo un derrame de sustancias biológicas en el Instituto Nacional de Salud y Sanidad Agropecuaria. Jorge Rodríguez, integrante del comando de campaña Zamora 200, pidió a la oposición y a la fiscal general de la República que se pronuncien en relación al ataque del helicóptero en contra de la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Es ensordecedor el silencio de la MUD. Los emplazamos a que digan la verdad, a que se desmarquen de estos hechos perpetrados el día de ayer. Al no desmarcarse, su silencio es cómplice y ensordecedor. A estas alturas de lo que
ocurrió el día de ayer, no hay un solo pronunciamiento, no hay un solo tuit del Ministerio Público, al menos para condenar hechos como los que ayer se perpetraron. Estamos seguros que la intención es actuar contra el derecho de los venezolanos al voto, a la paz, a la vida. Continuamos. Ahora vamos a ver declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Con el objeto de elevar la escalada golpista y su ofensiva insurreccional y el espiral de violencia que en reiteradas oportunidades ha convocado la derecha antidemocrática, manteniendo a esta hora su silencio cómplice. Ayer, como se ha sabido en la información, fue hurtado el helicóptero 6CPC-02 de la base aérea La Carlota por parte de un funcionario desertor de nombre Óscar Alberto Pérez, de 36 años de edad, inspector agregado del 6CPC, quien valiéndose en su condición de piloto y adscrito a la División de Transporte Aéreo del 6CPC, efectúa este delito en compañía de varios sujetos armados. Esta aeronave, que es empleada para operaciones especiales contra la criminalidad, fue utilizado por este grupo terrorista para atacar estas instalaciones, donde dispararon en más de 15 oportunidades hacia la azotea del edificio en el momento que se encontraban periodistas y trabajadores de la Dirección de Gestión Comunicacional de este ministerio, quienes se encontraban en ese momento celebrando el Día Nacional del Periodista. Posteriormente, la aeronave se dirigió a las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia, donde se encontraban sesionando los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República. Igualmente, hicieron disparos y lanzaron 4 granadas de mano. Se ha comprobado la relación directa del autor material de este acto terrorista con agencias de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos recabado importante información de interés criminalístico que informaremos en los próximos días y su relación con otros actores involucrados en este hecho. Actualmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los demás cuerpos de policía se encuentran desplegados a fin de capturar a estos delincuentes y recuperar la aeronave. Ya hemos librado orden de captura contra este individuo y su difusión roja internacional a través de Interpol. Además, queremos informar que se ha ordenado a la Defensa Aérea proceder con los protocolos de inutilización de acuerdo a la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, por considerarse la aeronave secuestrada en este momento como una aeronave hostil. Además de cualquier información, debe realizarse a través del 911 en todos los centros de atención de emergencia que tenemos en el país y a través del 0800 6CPC 24, que es igual al 0800 242 7224. Queremos ratificar que los hombres y mujeres que conforman el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas son personas comprometidas, profesionales y con vocación de servicio y con una altísima lealtad a la patria. En estos hechos aislados cometidos por un integrante de esta
Bien, declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, que en este momento ofrece. Vamos con más información. La Mesa de la Unidad Democrática convocó a un tercer trancazo en todo el país por una duración de 4 horas. Nuestro compañero Euclides Sotillo se encuentra en Altamira y nos ofrece detalles. Adelante, Euclides, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Saludo a todo el país. En efecto, el contacto lo hacemos en vivo y directo a esta hora desde la avenida Francisco de Miranda del municipio de Chacao, específicamente a la altura de la Plaza Francia de Altamira. Es importante mencionar que ya desde las 12 del mediodía estas personas comenzaron a trancar esta importante arteria vial como es la avenida Francisco de Miranda y por supuesto también los accesos que comunican a esta urbanización del municipio de Chacao, la avenida Luis Roche. Un grupo de personas están trancando esta vía y por supuesto también la avenida Juan Bosco. Por supuesto vamos a hacer un paneo con nuestro compañero José Araujo para que el país pueda ver cómo están los alrededores de la Plaza Francia de Altamira en este momento. Nosotros por supuesto nos mantendremos acá atentos de lo que ocurra en esta actividad convocada por la Mesa de la Unidad. Es importante también mencionar... No me veo en la necesidad. ¿Se oye? Se escucha mal. ¿Se oye mal? Ahora sí se escucha bien. ¿Y ahora? Sí. En el día de ayer, el Tribunal Supremo de Justicia emitió 2 particulares sentencias. Una en virtud de una solicitud hecha por el Defensor del Pueblo, donde pedía interpretación de los artículos referidos a las competencias del Ministerio Público. Advierto que esa es la información que tenemos a través de los medios de comunicación, porque a pesar de haber solicitado el acceso a esta solicitud, siempre se le negó al Ministerio Público. Entiendo, de acuerdo a la información que da el propio Tribunal Supremo de Justicia y las declaraciones a través de los medios de comunicación, que era la interpretación de los artículos 285 y 286. Y la otra era una solicitud que hicimos nosotros referido a el decreto de la constituyente. La nulidad de del decreto emanado del presidente de la República relacionado con la constituyente. En cuanto a la primera decisión, esta que tengo aquí en mis manos, le dan competencia a la Defensoría del Pueblo. Voy a leer las competencias entre otras. 3.6. La Defensoría del Pueblo, conforme a la competencia constitucional antes señalada, arriba señala las competencias de la Defensoría del Pueblo, puede tener, y en ejercicio de la competencia que ostenta, en materia de investigación, puede promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, tales como experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de los hechos, autopsias, entre otros. Igualmente, tiene facultades para hacer todo en materia de investigación penal, en materia de derechos humanos. Esta sentencia, primero que está inmotivada, no le ponen las motivaciones, las razones por las cuales ellos toman esta decisión. Falta el sustento, hay que aclarar por qué razón ellos llegan a esa decisión.
no interpretan el 285, porque el 285 es facultades privativas del Ministerio Público, la investigación penal. Yo no voy a entrar a detallar cuáles son las competencias de los otros organismos, voy a hablar de la competencia del organismo que yo represento. Si nosotros analizamos en el contexto de la grave situación que vive el país, falta de alimentos, medicamentos, un alto índice de violencia, de inseguridad, si la analizamos en este momento, los derechos humanos de toda la ciudadanía están en peligro. Esta sentencia repite lo de las sentencias 155 y 156, que en este mismo espacio, el 31 de marzo, también denuncié. Lo que el Tribunal Supremo de Justicia hizo con la Asamblea Nacional, ahora lo quiere hacer con el Ministerio Público. Es decir, continuamos en presencia de la ruptura del orden constitucional. Se sigue violando la Constitución y se sigue desmantelando el Estado. Vamos a ver si ahora convocan otra vez un Consejo de Defensa de la Nación para que el presidente del Consejo de Defensa de la Nación le ordene al Tribunal Supremo de Justicia qué debe hacer, ratificando la independencia de poderes. Lo cierto es que estamos presenciando que hay un proceso de desmontaje progresivo del Ministerio Público que va desde los rechazos a las solicitudes que hace el Ministerio Público. Yo solamente voy a narrar algunas. Aquí se dieron, no recuerdo el monto en dólares, pero una suma exagerada en dólares para reparar unos hospitales. Y los hospitales no se repararon y el dinero no se sabe dónde está. Con ocasión a eso, el Ministerio Público pidió una privativa de libertad contra una exministra. Y bueno, nunca la dieron, contra la exministra, su hijo y otras personas, y los tribunales nunca lo dieron. O sea, hay un grave problema que hay con las medicinas y el tribunal no decidió. Sencillamente estamos en un limbo jurídico. Asimismo, encontramos 75 contenedores que lo denunció un propio funcionario del CEFAR, creo que es que se llama el organismo, un funcionario honesto que vio esa irregularidad y vino y la denunció. Y dio 75 contenedores de medicamentos vencidos e insumos médicos vencidos. Y pedimos privativa de libertad contra las personas y tampoco fue acordado. Asimismo, pedimos privativa de libertad contra el conductor de la tanqueta que le pasó por encima a un manifestante y la respuesta del tribunal es que se le estaba violando los derechos humanos al que manejaba la tanqueta, no al que le pasó por encima. Esas cosas las estamos presenciando. Las descalificaciones públicas al Ministerio Público y a todos sus integrantes, empezando por la fiscal general. Asedio a las sedes. Es un hecho notorio comunicacional que frente al Ministerio Público se instala una tarima y siempre que sospechan que puede haber un evento en este Ministerio Público se instala una tarima con un grupo de voceros con escatología hacia el Ministerio Público, hacia sus trabajadores. Y no solamente eso, agredir a los trabajadores cuando salen. La última vez que estuvieron los trabajadores del Ministerio Público vinieron a solidarizarse con la fiscal general y fueron objeto de robo y de agresiones en la calle. 8 funcionarios del Ministerio Público, recuerdo, fueron agredidos. Todo para acabar la institución, para desmantelar el Estado. La inseguridad jurídica aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque ahora las personas no saben dónde van a tener que defenderse, tendrán que ir a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público porque nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestro rol. El rol que constitucional y legalmente tenemos atribuidos. Eso crea inseguridad jurídica. Esa es la inseguridad jurídica de la que siempre he hablado. O sea, tú debes tener la certeza dónde te van a acusar. Debes tener la certeza quién te va a investigar. No es que te va a investigar cualquiera.
tiene que haber seguridad jurídica. Es este que me va a investigar porque eso lo dice la Constitución. Es este el procedimiento que se va a aplicar porque eso es lo que dice la ley. No cada vez que nos conviene inventamos un proceso o le damos atribuciones a quien creemos acomodaticiamente. ¿No oyen bien todavía? Y dígame, si se implementa la constituyente, lo que nos espera con la constituyente es que cualquier organismo público entonces puede investigar a una persona. Cualquiera se le ocurre, cualquier organismo público, que ustedes, porque me caen mal, o porque sencillamente quiero echarte una broma, lo investigo, lo sanciono y lo pueden privar de libertad. Esta sentencia extra es para que muertes como la del joven Pernalete sean causadas por una pistola de perno cautivo y no por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional, como realmente sucedió. Esa sentencia quizás es para acomodar decisiones que interesen a un grupo o a un sector. Alguien quiere investigaciones penales a su medida. No sé. Presumo por el texto de la sentencia. Y ahora, por supuesto, la represión irá en aumento. Y esta sentencia será acaso para justificar la violación de los derechos humanos. Decía, una sentencia en medio de esta aguda crisis. Porque se han producido sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que además de romper el orden constitucional ya muy maltratado, le entregan la investigación de los derechos humanos, posiblemente a quienes violen los derechos humanos. ¿Ustedes creen que puede haber una investigación penal seria e imparcial en los términos establecidos en esta sentencia? Quizás se pretenda enjuiciar a los contrarios, usar el derecho penal para vencer al enemigo. Como no lo puedo vencer con votos, lo venzo con el derecho penal. Aquel que me puede ganar políticamente, todo aquel que represente una amenaza para sacar a otro, lo tengo que aniquilar. Esa palabra aniquilar, que es terrible, yo se la oí a uno de los voceros de la constituyente. Y los pondrán presos por el delito de terrorista. Porque aquí parece que todo el país es terrorista. Un alto porcentaje del país es terrorista. A decir de muchos. A Mandela lo acusaron de terrorista. Premio Nobel de la Paz. Y hombre tan identificado con los postulados de la paz, del amor, de la justicia. Y yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado, donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar, allanamientos sin orden judicial, allanamientos colectivos. No se da acceso a las personas a las pruebas que cursan en contra de ellas. No hay debido proceso. El derecho a participar, el derecho a elegir, todos esos caminos están cerrados. Eso es terrorismo de Estado. Y si ustedes revisan las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, obsérvenlas. Lo que hay es cada vez la restricción de los derechos. Revisen cuánto derecho teníamos hace 4 o 5 años atrás y cuánto derecho tenemos ahora. Estamos cada vez más limitados. Por favor, agua. Queriendo imponer una constituyente, por favor. Una minoría queriendo imponer una constituyente. Y lo hacen a espaldas del pueblo. El pueblo no quiere eso, constituyente, pero
pequeño grupo, si quiere, constituyente. Y van a estar en el poder, a decir de ellos, así no me quieran. Y si no ganan por voto, lo van a hacer por las armas. Es decir, que pierdo en una justa elección, yo voy a tomar las armas. Estamos frente a acciones de barbarie. Promueven la violencia, promueven el odio, incitan a la insurrección armada. Están como desesperados para que haya un alzamiento militar, algo así. Desesperados, como que haya un golpe de Estado. Yo llamo al país de mantenerse apegado a la Constitución y a la ley. Llamo al país, a todos los venezolanos, a todos, mantenerse apegados a lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Mantenerse actuando en función de la tranquilidad del país. Yo traigo aquí a colación una frase del presidente Hugo Chávez. Un gobierno expropiándole el pueblo a su soberanía es contrarrevolucionario. Esto lo dijo el presidente Hugo Chávez en su memoria y cuenta el 13 de enero de 2012. Creo que fue la última que presentó ante la Asamblea Nacional. Oigan esto, un gobierno expropiándole al pueblo su soberanía, dijo Chávez, es contrarrevolucionario. Pues sí. Estas acciones, sembrar ese miedo, ese odio, esa amenaza, todo el tiempo con violencia, riñe con la venezolanidad. Ese sentimiento que nos hace amar el lugar donde se nace, el lugar de los apegos, de las querencias, amar el terruño donde uno ha nacido. Es el momento de sentir el país, que nos duela lo que sucede en este país, que se le dé respuesta a la gente, que se le diga cómo se van a resolver los problemas que los aquejan, los problemas que tienen. Y sentir al venezolano, sentir a nuestros compatriotas, sentir a la gente, sentirnos venezolanos, si lo somos. El país está cansado de tanto odio, tanto desprecio, tanto engaño. Y quiero recordar que las armas deben estar al servicio del pueblo. Para defender al pueblo están las armas y no para ser utilizadas en contra de ellas. Yo recuerdo, nuestro libertador Simón Bolívar dijo, palabras más o palabras menos, maldito sea el soldado que dispare contra su pueblo. Y Hugo Chávez también, más reciente, dijo, las armas de los soldados, los tanques de los soldados, los aviones de los soldados de la tierra, de mar o de aire, nunca jamás en esta tierra de Bolívar pueden apuntar de nuevo como un día maldito lo hicieron contra el pecho adolorido de nuestro pueblo. Jamás, dijo Chávez. Solo dijo, creo que este fue el primer discurso del presidente Chávez en Los Próceres en 1999. Primer discurso como presidente. Pueden buscarlo. Bellísimo ese discurso del presidente Chávez. Y evidentemente hay una clara intención de anular al Ministerio Público con esta sentencia. Esas acciones no son democráticas, desmantelan el Estado. Y más si analizamos otra sentencia donde destituyen al vicefiscal, arrogándose funciones propias del Ministerio Público. Esta sentencia. Por cierto que la sentencia, hay una solicitud de la nulidad de un decreto y no hablaron del decreto. Se concentraron fue en el tema del vicefiscal. O sea, como que si ese hubiese sido el pedimento, algo así como caer en lo que se llama en derecho ultrapetita, ¿no? Asuntos que no debieron ser ventilados allí. Yo también quiero recordar
que de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, esta ley corresponde dentro de las atribuciones de la fiscal general o del fiscal general designar al vicefiscal o la vicefiscal general de la República. O sea que esa es una atribución de la fiscal, lo que tiene que ser autorizado por la Asamblea Nacional. Ellos no son la Asamblea Nacional. El vicefiscal que actualmente está en el Ministerio Público está encargado, como han ejercido todos los vicefiscales desde que esta ley entró en vigencia en el 2007. Es decir, que en todo caso, quien tiene que ratificar o no es la Asamblea Nacional, pero la designación corresponde a la fiscal general. No puede otra persona ni destituir ni designar, porque también, de acuerdo a la ley, destituye la propia fiscal general en este caso. Esta sentencia también habla de un error inexcusable. Me preocupa muchísimo esto, que error inexcusable, una figura jurídica que corresponde solamente a los jueces. Solamente incurren en error inexcusable los jueces. Los fiscales no pueden incurrir en error inexcusable, porque en el caso de que el fiscal haga un procedimiento no ajustado a la Constitución, para eso están los jueces de garantía, que son los que vigilan que efectivamente se cumpla o no lo que está establecido en la Constitución y en la ley. En consecuencia, no pueden los fiscales incurrir en error inexcusable, o incurren son los jueces. Esto evidencia un desconocimiento del derecho, que es grave, gravísimo. Todo esto es una provocación contra la fiscal general. Quieren provocar, no sé con qué oscuros propósitos, no sé si es saber dónde está mi apoyo, el apoyo que tengo. El Tribunal Supremo de Justicia se ha constituido, o son los principales actores que están derogando la Constitución. Y esto yo no lo voy a permitir. Y yo le voy a decir. Si ellos lo hicieron con la Asamblea, que yo lo denuncié aquí, y ustedes, diputados, no reaccionaron, porque ustedes no se han dado cuenta que ustedes no están en desacato. Eso no existe. El desacato es un delito. En algunos casos, en otros es falta, que solo se le puede aplicar a las personas, no se le puede aplicar a las instituciones. Yo lo dije aquí, ustedes no hicieron nada. Bueno, ese es un problema de ustedes en todo caso, que eso también viola el orden constitucional. En consecuencia, el desacato lo cometen las personas. Quienes son ilegítimos son los magistrados. Magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Eso no toleran una auditoría. En consecuencia, no tienen fuerza de ley sus decisiones. No están apegadas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el principal legado que nos dejó Hugo Chávez, esta Constitución. Y yo les dije que no iba a permitir que derogaran la Constitución, porque hay un artículo en esta Constitución que es el 333. La Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad está en la obligación de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Y yo estoy investida de autoridad. Pero cualquier ciudadano investido o no de autoridad está obligado
porque dice, tendrá el deber, es decir, una obligación. Entonces, la Constitución me impone a mí la obligación de defenderla a ella misma. En consecuencia, yo desconozco estas sentencias. Investida como estoy de autoridad y con fundamento el artículo 333 de la Constitución, yo pido el restablecimiento efectivo de esta Constitución y que estas sentencias sean anuladas, pero en todo caso las desconocemos y asimismo todos los funcionarios del Ministerio Público y todo el país debe también acogerse a lo que preceptúa el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjense que esta Constitución fue hecha de modo tal que por cualquier parte está la defensa de ella misma. O sea, cualquier artículo que uno ve, o revisa de la Constitución, es una medida de protección a ella misma, pero el 333 de manera particular lo consagra. Entonces, a pesar de lo que establece este 333, no pueden unos ilegítimos magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, el máximo tribunal del país, cuyas decisiones deberían ser motivo de respeto, motivo de discusión, motivo de estudio. Sí, van a ser motivo de estudio en las distintas escuelas de derecho y facultades de derecho, pero para decirle a los estudiantes, mire, es esto lo que no se puede hacer, no para decir que son correctas. Lamentablemente, eso está pasando en el país. Por esa razón y con fundamento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desconozco estas decisiones. Yo quiero concluir con una frase también del presidente Hugo Chávez, que me identifico con ella. Es más, lo voy a decir con él. Toda mi vida y por amor a un pueblo, la dedicaré hasta el último segundo de ella para la lucha por la democracia y el respeto de los derechos humanos. Lo dijo en el 2008. Lo juro, dijo él, y yo también quiero jurar hoy delante de ustedes, lo juro, defenderé la Constitución y la democracia hasta con mi vida, lo juro. Declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Amigos, con esto finalizamos la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Buenas tardes.